viviendo una vida en santidad, un pecado de pensamiento ha configurado el hecho de que ante los ojos de Dios, usted, mi querido amigo santo, sea ante los ojos de Dios un adúltero, un fornicario que se echa con varones, un idólatra, un estafador, un afeminado, un borracho, digno de ser tomado y lanzado a lo más profundo del lago de fuego. Y se acabó, se acabó. No hay más que discutir. Es fundamental el arrepentimiento, porque el arrepentimiento, cambiar lo que al hombre le parece, cree o piensa. A mí me parece que yo no soy tan pecador como los demás. ¿Ah, eso te parece a ti? Sí. Eres tan o más pecador que los demás. Mírate en la ley. Mírate en el espejo moral de Dios. Mírate en la ley. Basta que tú estés cumpliendo toda la ley, toda, completa. Que seas un hombre santo, 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 santo. Y en un segundo de tu existir en la tierra, tuviste un pecado de mal pensamiento, para Dios tú eres un adúltero, un fornicario, uno que te echas con varones, un adúltero, un afeminado, un fornicario que te echas con varones, un idólatra, un estafador, un borracho, un mentiroso. Pecaste una vez, faltaste un punto de la ley. ¿Para qué es lo que es la ley de los mandamientos? Para el conocimiento del pecado que mora en cada ser humano, en usted y en mí. Entonces el arrepentimiento, ¿qué es lo que es? Un cambio en la forma de autopercibirse ser humano moralmente. Déjate de estar teniendo supremacía moral ante los demás. Déjate de pensar que tú haces lo bueno ante los ojos de Dios. Porque como ya está escrito, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Peca por saber hacer lo bueno y no hacerlo. Siempre. Always. Siempre. Eso es lo que no ocurre en la mente humana. Yo, pecador yo, sí, delincuente. Sí, porque un pecado es un delito de pena de muerte. Y cuando el ser humano comete este delito, su alma queda condenada a la muerte. Pena de muerte para el alma. Y el ser humano no quiere pensar de esa manera respecto de sí mismo. A él le parece que él no tiene por qué ser objeto de ninguna condena, menos al infierno. Porque a mí me parece, yo creo, yo pienso que existe un Dios que es puro amor. Cambia tu parecer, cambia tu creer, cambia tu pensar. Aquí, cambia. ¿Cómo te autopercibes tú moralmente ante Dios? ¿Cómo te autopercibes tú? ¿O cómo me autopercibo yo moralmente ante Dios? ¿Superior a los demás? ¿Qué es lo que le dijo el Señor a estas personas que le vinieron a contar al Señor lo que Pilato había hecho con unos galileos? Les dijo el Señor, pensáis, esto es lo que ustedes piensan en sus pensamientos torcidos que tienen en su mente. ¿Pensáis vosotros que aquellos galileos, porque les sucedieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Eso pensáis? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, si no cambiáis las torcidas maneras de pensar, todos ustedes perecerán igualmente que esos galileos a los cuales Pilato le mezcló su sangre con los sacrificios de ellos. Igualito, perecerán igualmente. Aquí nos está mencionando los pecados, porque miren, en los tiempos en que Cristo estaba hablando con esta persona, el pueblo de Israel estaba en completa devoción a los mandamientos. Israel no era un pueblo como los demás, estaban bajo la ley. Si alguien era sorprendido cometiendo adulterio, tenía que ser apedreado. Aquí el Señor no le está hablando del arrepentimiento de los pecados, porque si a un israelita se le imputara un pecado, tenía que ser apedreado. O tenía que correr urgentemente a sacrificar animales al templo. ¿Entienden? Entonces cuando el Señor dice, pensáis que aquellos galileos, porque vino Pilato y los degolló y le mezcló su sangre con los sacrificios de ellos, pensáis que aquellos galileos, porque les acontecieron tales cosas, piensan que eran más pecadores que todos los galileos? ¿Eso pensáis? Os digo, no. No es cierto lo que están pensando ustedes. Antes, si no os arrepentís, cambia los pensamientos. Voy a tratar de acercarla. No, mejor no muevo la cámara porque se me va a desconfigurar toda la imagen.
Al final del video me voy a acordar de acercar la cámara para mostrarle este cuadro. ¿Eh? Arrepentimiento, metanoité en griego, cambio de la manera de pensar que tiene el ser humano. Ahora, el ser humano está siempre va a estar, hasta que el cuerpo físico se muera, va a estar corrompido moralmente. Significa que jamás podrá cumplir al pie de la letra los mandamientos del Señor. De hecho, ya no los cumplió. Dejando el estado de inocencia, adquirió pleno conocimiento de lo que era bueno y malo, quedó expuesto a ser condenado, contrarió la moral de Dios de alguna manera, a pleno conocimiento, entonces ahí se configuró el delito de pena de muerte contra el alma de la persona. Y de ahí en adelante ya no importa si la persona ya no peca más. Y la religión dice que sí importa, que tienes que arrepentirte de todos tus pecados, pedirle perdón a Dios por tus pecados. No, querido amigo, tú le puedes pedir perdón por todos tus pecados a Dios y Dios te lo va a perdonar moralmente. Es posible, pero nunca penalmente. En la parte penal de la condena no hay perdón. El perdón penal ocurrió en la cruz, de todos los pecados. Y eso es lo que usted debe creer. Los pecados que usted los va a cometer al igual que yo hasta que usted se muera. Porque igual que yo, usted será siempre un inmundo y perverso pecador hasta que se muera. Humíllese ante los ojos de Dios. Déjese de convertirse en un religioso. Desconviértase en un religioso. Humíllese. Deje de ser una espiga de cizaña. Dobléguese, humíllese y conviértase en una espiga de trigo. Reconozca que en usted mora el pecado. Dios tomó al apóstol Pablo como modelo de los que van a creer en Cristo para vida eterna. Segunda de Timoteo, o primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo, dice el apóstol Pablo, soy el primero. Y por esto fui recibido a misericordia, para que Dios mostrase en mí, el primero, toda su clemencia para modelo de los que van a creer en Él para vida eterna. 1 Timoteo 1:15. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Fiel es la palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo a pecadores a salvar, de lo que el principal soy yo. Noten que el apóstol Pablo no está diciendo de los cuales el principal era yo. Pero resulta que ahora yo me entregué a Cristo y ya no peco más. No. Soy. El apóstol Pablo está ocupando el verbo ser en presente continuo. El apóstol Pablo no está diciendo yo era o yo seré. No. Está diciendo soy. Ahora. Siendo que soy el apóstol Pablo, soy el primero de los pecadores. Y por esto, porque soy el primero de los pecadores, el principal de los pecadores, me fue otorgada misericordia. Fui recibido misericordia para que en mí, el principal de los pecadores, mostrase Jesucristo toda su paciencia para modelo de los que van a creer en Él, en Cristo, para vida eterna. Aquí está el escrito original. Fiel es la palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el principal. El primero, el principal, el número uno. Soy. No que yo era. No es que yo ahora me convertí en pentecostal, ya no peco más. No, yo sigo siendo un pecador, soy. Es la misma expresión verbal, en presente, del verbo ser, que ocupó el Señor cuando le dijo a Moisés que fuera a hablar con Faraón, para que dejara salir a su pueblo de la esclavitud en Egipto, para que le sirviera en el desierto. Le dirás, yo soy el que soy. Soy, no que yo era, o que yo seré, soy. Soy eterno, siempre soy. Soy el Dios eterno, el alfa y el omega. No tiene ni principio ni fin, siempre soy. Esa expresión, yo soy el que soy, ese verbo ser en presente continuo, lo ocupa el apóstol Pablo para referirse a su condición de ser pecador, de los cuales yo soy, no que yo era o yo seré, soy el número uno, el principal de los pecadores. ¿Ha escuchado usted alguna vez a Charles Stanley, a Adrian Rogers,
no sé, Jimmy Swaggart, Armando Alducin. ¿Quién más? Deme nombre, pongámosle nombre. ¿Ha escuchado algún expositor de la Biblia decir, yo soy el primero de los pecadores? Yo. En mí no mora el bien, en mí mora el pecado. El pecado vive en mí. Yo sé que la ley de Dios es de carácter espiritual, mas yo soy un carnal vendido al pecado. ¿Lo has escuchado alguna vez decirlo de algún pastor evangélico o de algún cura católico, un sacerdote católico, un cardenal, quien sea? ¿Lo has escuchado alguna vez? Yo, que yo sepa, yo nunca. Entonces, cuando la persona cambia internamente la manera de autopercibirse, dice lo que dice el apóstol Pablo. Soy el primero de los pecadores. Soy ahora, en mi condición de ya ser salvado. Y no cualquier salvado, ¿ah? El apóstol Pablo era el apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles. El modelo. Dios puso a Pablo como modelo a seguir. ¿Y cómo estas personas nunca dicen lo que el apóstol Pablo decía de sí mismo? El apóstol Pablo decía respecto de sí mismo, Romanos 7, versículos 14 al 25, sabemos, hermanos, que habitáis en Roma, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, me duele. ¿Ha escuchado alguna vez a Charles Stanley decir, bien, yo quiero decirles que el Señor dice en su palabra que tenemos que vencer contra el pecado? Hay cosas que nos pasan a nosotros, y en esta exposición de la palabra del Señor, pero señor Charles Stanley, diga lo que dice el apóstol Pablo respecto de sí mismo. Charles Stanley, que ya partió, ese hombre ya murió, ¿habrá sido salvo? Cristo dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no cambiáis las torcidas maneras de pensar que tenéis en vuestras mentes. Cambia tu manera de autopercibirte en tu mente respecto de cómo tú te encuentras moralmente ante Dios. Porque tú y yo somos, ante los demás, iguales de pecadores que todos los demás. Y ante los ojos de Dios, iguales, somos tan o más pecadores que todos los demás. Igualitos de pecadores. Ante la escala moral divina. Ante la escala moral divina. El patrón de medida moral de Dios. Somos todos pecadores. Ante el patrón moral humano hay diferencias. Los que están en las cárceles se merecen el infierno. Yo no, porque yo asisto a la iglesia. Yo visto tenis y corbata y yo guardo santidad, y yo no. Pero esa es la escala moral humana. Ante la escala moral divina, la escala moral de Dios, no hay justo ni un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos, usted y yo, los pastores evangélicos, los sacerdotes católicos, todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Ni el pastor evangélico, ni el sacerdote católico. Ni yo, ni usted. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Es que yo pienso de mí que eso no soy yo. Eso es lo que me parece a mí. Me parece, yo creo, yo pienso de mí que yo no soy así. Y parte Romanos 3:10 diciendo, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Todos. Usted y yo y todos. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora, ¿qué piensa usted de usted mismo? ¿Que usted no es así? ¿No tiene estas características que Dios expresa y que están escritas en la Biblia? Para que usted entienda lo difícil, prácticamente imposible, que es para un hombre el arrepentimiento. El que Dios está demandando para la salvación del alma. El que Dios sí está demandando para que el hombre pueda llegar a creer en la inmortalidad que Cristo nos heredó en la cruz.
para que el hombre pueda renunciar por completo a cualquier supuesto mérito que supuestamente, en forma fantasiosa, supuestamente Dios le esté demandando al hombre, que el hombre tenga que contribuir a algo que él haga o deje de hacer para poder irse al cielo. Que renuncie por completo. Porque como está escrito en Isaías capítulo 1, versículo 6, desde la planta del pie hasta la punta de la cabeza, desde la planta del pie hasta la punta de la cabeza, todo en él, en mí, en usted, viviendo en un cuerpo de carne y hueso, es hinchazón y podrida llaga. No están ni vendadas ni curadas con aceite. Isaías capítulo 1, versículo 6. Eso es lo que Dios piensa de cada ser humano viviendo en un cuerpo de carne y hueso. Nuestras justicias, viviendo en un cuerpo de carne y hueso. Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Trapo lleno de excremento, de estiércol, de orina, de fecas, de sangre de menstruación, de vómitos de borracho en los baños públicos. Nuestras justicias. Nuestras justicias. Yo dejo de pecar. Yo dejo de ser tibio. Yo guardo santidad. Yo persevero. Yo permanezco con el pámpano en la vid. Yo, mis justicias, para Dios, trapo de inmundicia. ¿Qué es lo que ordena la religión? Instruye a la religión. Ofrecerle a Dios, a cambio del alma, condenada a la muerte, justicias del hombre, que para Dios son trapo de inmundicia. Estando el hombre moralmente corrompido, espiritualmente muerto, y judicialmente con el alma sentenciada a la muerte. Estando el hombre moralmente corrompido, espiritualmente muerto. Y judicialmente con el alma sentenciada ya a la muerte. Ya hay una sentencia de pena de muerte sobre el alma humana. ¿Y cuándo ocurre la salvación de un alma? Cuando el hombre está espiritualmente muerto. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. El apóstol Pablo a los Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. El apóstol Pablo a los colosenses ahora. Y a vosotros, colosenses, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Aquí en la cruz fueron todos los pecados que cometeremos hasta que nos muramos, penalmente perdonados. Aquí en la cruz. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros estando muertos en pecados y no siendo judíos, no estando circuncidados, como los judíos que tenían que estar circuncidados por estar en el antiguo pacto. Siendo chilenos, como lo soy yo soy un ingeniero chileno, de Chile. Ingeniero, evangelista. No soy pastora, soy un ingeniero de profesión, pero predicador del evangelio. Hago caso a la gran comisión de mi Salvador Jesucristo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Tengo que predicar a los seres humanos en la condición en la que están los seres humanos ante Dios. En la condición moral, espiritual y judicial. Moralmente corrompidos, al igual que yo. Espiritualmente muertos. Y judicialmente con el alma con sentencia de muerte. Entonces, el apóstol Pablo a los colosenses que eran gentiles, no eran judíos, que estaban en Colosas, les escribe esta carta. Carta del apóstol San Pablo a los colosenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo os dio vida,
juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Estando muertos os dio vida, y a vosotros estando muertos en delitos y pecados os dio vida. Y cuando una persona está moralmente corrompida, espiritualmente muerta, y con una sentencia a la muerte de su alma, ¿qué le puede dar a cambio a Dios? Vivir una vida en santidad, dejar el pecado, pedirle perdón a Dios por todos los pecados y no pecar más. Ya no importa si ya pecaste, no importa si ya no pecas más. Tienes que ser lanzado al lago de fuego. ¿Qué le dará a Dios? ¿Qué le dará el hombre a cambio, como intercambio del alma de él? A ver si tengo el escrito original de Mateo capítulo 16, versículo 26. Porque dice el Señor, ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El original dice, ¿o qué dará un hombre como intercambio del alma de él? Mateo capítulo 16, versículo 26, estoy mostrando los rollos originales en el idioma griego antiguo. Así fue como fue escrito el Nuevo Testamento en este idioma griego antiguo. Estoy mostrando los rollos originales, tal cual como fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿O qué dará un hombre como intercambio del alma de él si el alma está condenada? ¿Qué le dará el hombre a Dios para que el alma deje de estar condenada? Nada, nada, en lo absoluto. Entonces el hombre tiene que renunciar a los méritos de ellos. Renunciar siempre. Antes, durante y después. No hay méritos que el hombre le tome en cuenta, que Dios le tome en cuenta al hombre para poderlo justificar. No. Dios ha dicho, y está escrito, que ante los ojos de Él no hay justo ni aún uno. Eso está escrito. En toda la Biblia está escrito eso. Y está resumido por el apóstol Pablo cuando escribe la carta a los Romanos. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. En la carta del apóstol Pablo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y los injustos no heredarán el reino de Dios. Entonces, es como que Dios hiciera una pregunta en los cielos. ¿Qué le toma en cuenta al injusto para poderlo justificar? ¿Qué le puedo tomar en cuenta a una persona humana que está moralmente corrompida, ya está espiritualmente muerta por haber pecado, ya está su alma sentenciada a la muerte por haber pecado? ¿Qué le puedo tomar en cuenta para poderlo justificar? Para poderlo declarar justo habitante del cielo, para poderlo justificar, darle un justificativo. ¿Qué le puedo tomar en cuenta a un injusto para poderlo declarar justo? En 2 Corintios 5:19 leemos respecto de Cristo, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. En cuanto a que Dios declare justo al injusto, para que el injusto sea declarado justificado, justo, para irse al cielo, salvado, Dios no le toma en cuenta sus pecados. O sea, yo puedo pecar todo lo que quiera, todo lo que tú quieras. No te lo está tomando en cuenta tus pecados para poderte justificar. No. Y como los pastores evangélicos dicen que sí, ellos son mentirosos. La palabra del Señor dice que no. 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y como el cardenal católico me toma en cuenta mis pecados, dice que te los tengo que confesar en una urna, y yo tengo que confesar mis pecados, y él me dice, reza 10 Ave María y 10 Padres Nuestros, y tus pecados te son perdonados. Eso es mentira, querido amigo. Eso es religión católica. Y como los pastores evangélicos pentecostales, adventistas, presbiterianos, iglesias adventistas, me dicen que yo tengo que arrepentirme de todos mis pecados y pedirle a Dios perdón por todos mis pecados, eso es mentira. No, eso Dios no lo está demandando. Dios no le está tomando en cuenta a los hombres sus pecados.
No se lo está tomando en cuenta. Y cómo la iglesia bautista donde yo voy, cómo la iglesia anglicana, cómo la iglesia luterana, cómo el pastor presbiteriano calvinista, Paul Washer, John MacArthur, Charles Stanley, Gigi Ávila, Jimmy Swaggart, Adrian Rogers, cómo ellos me dicen que yo tengo que arrepentirme de todos mis pecados y pedirle perdón a Dios por todos mis pecados. Eso lo inventaron ellos. En cuanto a que Dios justifique a un injusto, Dios no le está tomando en cuenta sus pecados. Y Dios tiene que juzgar como una persona justa al injusto. Lo tiene que declarar justo. ¿Y qué le toma en cuenta Dios a un injusto para poderlo declarar justo, para poderlo justificar? Sus obras de justicia. Tampoco. O sea, no le toma en cuenta sus pecados. Puede pecar todo lo que quiera, a Dios le da lo mismo. Tampoco le toma en cuenta sus obras de justicia. En Tito capítulo 3, versículo 5, dice el apóstol Pablo a Tito: Cristo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. O sea, para poder justificar Dios a un injusto, declararlo justo, no le está tomando en cuenta ni sus pecados, ni sus obras de justicia. Ni sus cosas malas, ni sus cosas buenas. No se lo está tomando en cuenta. No le está tomando en cuenta las obras de justicia al ser humano, sus justicias. No. En Gálatas capítulo 2, versículo 16, está escrito: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. No. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. No. Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros, dice el apóstol Pablo cuando escribe a las iglesias de Galacia, a los Gálatas, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie, ni usted, ni yo, ni nadie, será justificado. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Y por qué? Porque basta que estén cumpliendo toda la ley y ofendan en un solo punto para que Dios les juzgue que infringieron todos los puntos. Están bajo maldición si quieren ser justificados por la ley. Santiago 2, capítulo 2 de Santiago, versículo 10. Cualquiera que guardare toda la ley y ofender en un punto, se ha hecho culpable de todo. Para Dios esa persona es un inmoral, es un afeminado, un fornicario, un adúltero, uno que se echa con varones, un mentiroso, un idólatra, un borracho, un fornicario, un maldiciente, un mentiroso. Sigue siendo un pecador. No está justificado. Sigue siendo un injusto. Gálatas 3, versículos 10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente y evidente. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas, Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Porque el justo por la fe vivirá, y no por las obras de la ley. Y la religión evangélica y los católicos están llenos de obras de la ley. Que arrepiéntete de tus pecados, que deja el pecado, que vive tu vida en santidad. ¿Para qué? ¿Para ser justificado? ¿Para ser salvo? Querido amigo, estás marchando al infierno. Nuestras justicias las tenemos que hacer después de ser justificados por la fe, después de ser salvos. Y no para ser salvos, ni tampoco para que una vez siendo salvos, dejemos de estar salvados. No, porque cuando una persona es justificada una vez y para siempre. ¿Qué es lo que le toma en cuenta Dios a una persona que está moralmente corrompida, espiritualmente muerta por ya haber pecado y judicialmente sentenciada a la muerte de su alma? ¿Qué le puede Dios tomar en cuenta para poderlo justificar? ¿Sus pecados? No.
¿Sus obras de justicia? Tampoco. O sea, ni sus obras malas, ni sus obras buenas. Ninguna de esas cosas. 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Si en cuanto a la justificación del injusto, Dios no le está tomando en cuenta sus pecados. No. La iglesia evangélica sí, la iglesia católica sí, pero el Señor no. Escápate de la religión. Te están engañando, te están estafando la religión. Te están llevando al infierno. ¿Dios le está tomando entonces en cuenta sus obras de justicia? Tampoco. Tito capítulo 3, versículo 5, respecto de Cristo. Cristo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ¿no? Sino por su misericordia. Misericordia es no recibir lo que yo merezco. ¿Qué merezco yo, Ulises Astudillo? Merezco el lago de fuego. Merezco la muerte de mi alma. Si un día yo pequé, dejando el estado de niñez, el alma que pecare, esa morirá. En justicia, yo merezco la muerte de mi alma. Y en Tito capítulo 3, versículo 5 dice, Cristo nos salvó. Ya nos salvó en la cruz. Y no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No recibir lo que yo merezco. Y por gracia, recibir lo que no merezco. Yo no merezco el cielo. Gracia, recibir lo que no merezco. Si lo mereciera, sería porque yo estuve dejando de ser tibio, guardando santidad, dejando de pecar, perseverando. Ahí me lo merecería, pues. Pero ¿qué es lo que dice Efesios 2? Versículos 8 y 9. Voy a citar el original. Voy a mostrar el rollo o los rollos originales. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados. Aquí, en la cruz, hace 2000 años. Ya habéis sido salvados. Aquí, por gracia. Y como en mi Biblia yo leo distinto, dice, porque por gracia sois salvos. Sois. Porque por gracia sois. Es que eso está mal traducido. Gracia, recibir sin merecer. Porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros. Pues de Dios es el don, no de obras para que nadie se jacte en su presencia. Yo me jacto porque yo dejé